Bueno, vamos a explorar tres conceptos importantes y vamos a profundizar acerca de ellos, los cuales son atención, sensación y percepción. Empecemos. Bueno, primeramente hay que entender algo. El medio ambiente suele ser complejo ya que nos envía una gran cantidad de información de forma simultánea. Por ejemplo, imaginemos que estamos en la calle hablando con un amigo. La información externa que recibimos es mucha y variada. El ruido del tráfico, una pareja que está hablando que pasa por nuestro lado, un niño que está llorando mientras su madre lo consuela. Sin embargo, no nos limitamos a recibir toda esta estimulación, ya que habitualmente solo nos importa una parte concreta de ella, por lo que buscamos y seleccionamos aquellos estímulos que nos interesan y nos concretamos en ellos. Básicamente, la atención es la que realiza estos procesos de búsqueda, selección y concentración. Así, siguiendo nuestro ejemplo, la atención nos permite centrarnos en lo que nos está diciendo nuestro amigo, ignorando el resto de información presente en el ambiente. Con ello, contamos con procesos selectivos, que estos se activan cuando el ambiente nos exige dar respuesta a un único estímulo en presencia de otros estímulos distractores. Por ejemplo, cuando estamos estudiando en la biblioteca nos centramos en lo que estamos leyendo, ignoramos el resto del ruido ambiental, como las conversaciones de los estudiantes de la mesa de al lado. Bueno, y ya para terminar contamos con otros dos procesos más, que es el proceso de distribución, que estos se activan cuando el ambiente nos exige atender a estímulos de forma simultánea en lugar de centrarnos en un único aspecto del ambiente. Por ejemplo, la actividad de conducir, en la que al mismo tiempo comprobamos el espejo retrovisor, controlamos el movimiento de los pedales y el cambio de marchas, hablamos con nuestros acompañantes, etc. Y por último, los procesos de mantenimiento, que estos se activan cuando tenemos que concentrarnos en una tarea durante periodos de tiempo prolongado. Existen distintas situaciones en la vida cotidiana en las cuales no vamos a necesitar tener control acerca de los mecanismos atencionales para llevar a cabo el desarrollo de estas mismas actividades. Entonces, estas situaciones se consideran que van a activar los procesos controlados de la atención. Un ejemplo de esto podría ser el momento de aprender a manejar un vehículo. Entonces, cuando vamos apenas a aprender por primera vez a manejar un vehículo, tenemos que seguir cierta serie de pasos y tenemos que prestar atención exactamente en lo que vayamos a hacer, como de manera protocolizada, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al no tener una experiencia previa en esto, no es como que podamos hacerlo de manera automática, ¿no? Y hacer otra cosa en simultáneo, porque esto pues trae una deficiencia de la atención de lo que vamos a hacer para aprenderlo por primera vez. De igual manera, tenemos otros ejemplos más, tales como también puede entrar a nivel cognitivo el comprender una argumentación o expresar las ideas verbalmente. Podrían ser un ejemplo de procesamiento controlado, debido a que tenemos que pensar el orden en que vamos a decir las cosas o poner mucha atención en captar la información necesaria a la cual estamos queriendo aprender, ¿no? Al momento de ya sea leer o de escuchar la argumentación de alguien más. Estos ejemplos, como fueron mencionados, necesitan mucha atención. Es difícil que podamos llevarlo en simultáneo con otras actividades. Por ejemplo, al estar leyendo y comprendiendo el tema de algo nuevo que no hemos adquirido conocimiento previos, se nos puede complicar, ya sea bien pues al querer organizar nuestro tiempo para materias futuras, para dedicar tiempo a estudiar algo más, pensar qué vas a comer, etc. ¿Por qué? Porque ambos tipos de pensamiento que estás teniendo en mente necesitan su concentración para poder planificarlos de manera correcta. Actualmente se considera que este procesamiento controlado es una de las funciones más importantes de la atención, por lo cual denominaron a este procesamiento controlado Sistema Supervisor Atencional, o por sus siglas SAS, que por un lado se encargaría de planificar, dar respuesta y supervisar la atención ante situaciones novedosas, infrecuentes o distintas, y por otro lado estaría relacionado con la toma de decisiones. Y como ya se mencionó anteriormente, una situación novedosa, infrecuente o distinta sería el momento de aprender algo nuevo, tal como pudo ser el ejemplo de leer un tema pues, nuevo, desconocido, escuchar los argumentos de alguien más y poner atención en relacionarlos, quizá con conocimientos un poco previos. Y pues también en la toma de decisiones al momento de manejar, ¿no? Saber qué hacer antes, qué hacer después. Y igual siguiendo como un poco de lo antes conocido, pues se tiene que tener algo de teoría para aprender a manejar, obviamente. Y pues bien, hay distintas maneras de procesar la información, entre las cuales podemos encontrar a los procesos automáticos, los cuales van a ser aquellos implicados en las actividades que podemos realizar en nuestra vida cotidiana sin necesidad de aplicar un control atencional. Estos, entonces, con el aprendizaje y práctica, es posible convertir los procesos controlados en procesos automáticos, tales como el cambio de marcha durante la conducción, que a primera instancia al aprenderlo se necesita aplicar un control atencional, pero al llevar a cabo muchas horas de práctica quizás
lo podemos convertir en un proceso automático, digo que no podemos prestar la atención que se le prestaba al inicio, porque es algo que ya tenemos integrados en nosotros, por así decirlo. Ya tuvimos suficiente práctica como para no necesitar pensar qué hacer y hacerlo pues, en automático. También puede ser al momento de escribir en un teclado. Si no conoces cómo es el teclado y nunca has escrito oraciones en un teclado, pues vas a batallar más a la hora de escribir por primera vez, pero conforme vayas tomando práctica y obteniendo, por así decirlo, memoria muscular, puedes incluso en lo que estás pensando en algo, comenzar a escribir y centrarte en plasmar lo que estás pensando. Y también se puede poner otro ejemplo que sería la lectura comprensiva, en la cual quizá no comprendemos bien ciertos términos a inicios de la lectura, o al no saber incluso leer, nos enfocaremos más en pensar qué palabras se forman con qué letras, etc. Entonces estamos aplicando un proceso automático, un proceso que requiere un control atencional, pero al ya saber qué palabras se forman con qué letras y ya leer todo de manera fluida y ya saber el significado de ciertas palabras, pues la lectura comprensiva se puede volver incluso un proceso automático al no necesitar ese control atencional primordial, necesario que se daba al inicio. Entonces se vuelve un proceso automático. Entonces, por lo cual se puede decir que el control atencional va a ser necesario solo cuando una tarea es compleja o novedosa, mientras que no lo es en tareas que ya sean aprendidas o rutinarias. Pero pues bien, como se dijo al inicio, una actividad que necesita un control atencional se puede llegar a convertir en una actividad que necesita solamente procesos automáticos a través de la práctica y pues experiencia. Pues bien, el proceso de atención atencional serán aquellos implicados en las actividades que realizaremos de control de nuestra vida cotidiana y que no tengan la necesidad de un control atencional. Este se puede dividir en 3 etapas, la cual sería el inicio, que es cuando se produce, cuando hay cambios de la estimulación ambiental o cuando comenzamos la ejecución de una tarea. Ya está el mantenimiento, que si queremos procesar información adecuadamente o queremos desarrollar correctamente una tarea, la atención ha de permanecer centrada durante cierto tiempo en aquello que nos interese. Y el cese finalmente, el cual tiene lugar cuando dejamos de presentar atención a un estímulo o dejamos de concentrarnos en la tarea que estábamos desempeñando. Cuando hablamos de los 3 tipos principales de atención, nos referimos a la atención selectiva, dividida y sostenida. La atención selectiva habla sobre la habilidad que tiene un individuo para responder a los aspectos que requieren una determinada situación, actividad e ignorar el resto de estímulos. Un ejemplo claro de esto podría ser cuando tenemos una receta y ocupamos cierto ingrediente, vamos al refrigerador y tomamos únicamente el recipiente que ocupamos. Estamos concentrados en tomar el recipiente que necesitamos. Luego tenemos la atención dividida. Esta atención habla sobre la habilidad del individuo para atender 2 o más estímulos de manera simultánea y el cómo se pueden repartir los recursos atencionales de modo que puedan desempeñar una tarea compleja. Un ejemplo claro de esto es cuando, por ejemplo, vamos manejando y estamos escuchando música porque estamos concentrados en el trayecto, pero también estamos concentrados en la canción. Otro de los principales tipos de atención es la atención sostenida, y esta se aplica cuando una persona necesita estar meramente concentrada por lapsos de tiempo largos. En muchas ocasiones, estos lapsos de tiempo se deben a la espera de algún evento que puede ocurrir ocasionalmente y que puede ser impredecible para el individuo. Un ejemplo de esto son las personas que se encargan de checar los radares, ya que estos tienen que estar durante mucho tiempo esperando o checando a ver si no ocurre alguna anormalidad. Actualmente, la atención es considerada como una función neuropsicológica básica y necesaria para el correcto funcionamiento de otras funciones cognitivas, como lo es la memoria y el razonamiento. Por tanto, cuando aparecen alteraciones atencionales, suelen afectar profundamente el funcionamiento de la vida diaria de las personas que la padecen. En la misma línea, se ha observado que determinados trastornos psiquiátricos, como la ansiedad y la depresión, pueden presentar perfiles atencionales alterados como suelen ser asociados a los síntomas primarios del trastorno. A continuación, comentaremos brevemente algunas patologías específicas de los procesos atencionales más habituales y los perfiles atencionales típicos presentes en los trastornos ansiosos, depresivos y esquizofrénicos. La heminegligencia o heminegligencia unilateral izquierda nos habla sobre un daño cerebral, que consiste cuando el paciente ignora o no presta atención a la mitad de su espacio atencional. Existe una incapacidad para atender a los estímulos presentados en el lado opuesto de la lesión y esta incapacidad no puede atribuirse a problemas sensoriales o perceptivos. Esta patología va a ocurrir independientemente de la modalidad sensorial implicada en la tarea e incluso aparece también en tareas de imaginación. La heminegligencia causada por la lesión del hemisferio derecho es más habitual, más grave y de peor pronóstico que la producida por lesiones en el hemisferio izquierdo. Centrándonos en la heminegligencia unilateral izquierda,
nos habla sobre síntomas habituales, como lo pueden ser cuando los pacientes ignoran los estímulos situados en su lado izquierdo, la incapacidad para realizar actividades motoras intencionales con la extremidad izquierda y la capacidad o incapacidad de lectura y escritura de la mitad derecha del texto ignorando el lado izquierdo, lo que dificulta la comprensión lectora. El trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad o TDAH es uno de los trastornos psicológicos más frecuentes en la edad infantil y va a aparecer entre los 4 y 7 años de edad, caracterizado principalmente por la presencia de problemas atencionales e impulsividad. También puede haber hiperactividad y muchos de estos síntomas van a asociarse a dificultades de aprendizaje, conductas agresivas, dificultades en las relaciones interpersonales, ansiedad o depresión. Se considera que existen 3 modalidades principales del TDAH, según la sintomatología que presenta. Entrando al área de los perfiles de alteración atencional en trastornos mentales, hablamos de la esquizofrenia. Los pacientes con esquizofrenia suelen presentar un déficit en el desplazamiento atencional, en la inhibición de respuestas, en el rastreo espacial y en la detección de señales. En general, se considera que la alteración de las funciones selectivas e inhibidoras de la atención son un déficit primario de la esquizofrenia. Los trastornos del estado de ánimo se van a basar principalmente en el trastorno depresivo mayor y en el trastorno bipolar. Respecto al primero, algunos trabajos muestran que la alteración atencional en la depresión estaría relacionada principalmente con el procesamiento de tipo controlado. Esta alteración de los procesos controlados estaría causada por un fallo en la asignación de recursos suficientes para la correcta realización de las tareas, y a su vez, la mala asignación sería debido a una focalización selectiva de la atención sobre muchos contenidos depresivos, ignorando el resto de estímulos. Según estudios, los pacientes que presentan depresión muestran un sesgo atencional hacia los estímulos que presentan un contenido emocional negativo. Y en cuanto al trastorno bipolar, las alteraciones atencionales aparecen tanto en las fases maníacas como en las fases depresivas de la enfermedad y suelen estar relacionadas tanto con problemas de atención selectiva como de atención sostenida. Por último, algunos autores consideran que los déficits atencionales encontrados en el trastorno bipolar podrían constituir un marcador de riesgo para esta enfermedad, ya que se han observado en muestras de niños con alto riesgo de padecer el trastorno. Trastornos de ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo. Las personas que padecen trastornos de ansiedad ante determinados estímulos suelen responder con un nivel de ansiedad desproporcionado para el grado de amenaza real que dichos estímulos presentan, lo que provoca alteraciones significativas en su vida diaria. En este sentido, numerosos autores han encontrado que las personas que padecen ansiedad presentan un sesgo para atender y procesar información de contenido amenazante. También Eysenck en 1922 sugirió que las personas con ansiedad presentaban problemas de hiperselectividad atencional. Ahora hablaremos de la sensación y la percepción, donde básicamente vamos a ver cuáles son las diferencias entre una y otra, ya que pues en la vida cotidiana solemos utilizar estos términos de forma indistinta. Sin embargo, pues para la psicología son términos diferentes, los cuales son complementarios y nos van a ayudar pues a interpretar de una mejor forma el mundo que nos rodea. Entonces, empezando por la sensación va a ser un proceso que detecta estímulos de nuestro alrededor a través de los 5 sentidos que tenemos, que es el tacto, el gusto, la vista, el oído y el olfato. Este proceso de sensación va a iniciar cuando los órganos sensoriales reciban energía de los estímulos físicos del entorno mediante pues los sentidos que les acabo de mencionar. Estos van a ser convertidos en impulsos nerviosos que van a ser enviados al cerebro. En ese momento, la percepción va a entrar en acción. Entonces, la percepción va a ser una forma en la que se interpreten esas sensaciones sensoriales y mediante esa interpretación darle sentido a todo lo que nos rodea. Entonces, la sensación es el proceso por el cual los receptores sensoriales y el sistema nervioso reciben y representan la energía de los estímulos que provienen del ambiente. Y el proceso de la percepción se encarga de organizar e interpretar esa información sensorial que se recibe. Entonces, primero la sensación y después es la percepción. Entonces, la sensación se dice que es un proceso pasivo debido a que no somos conscientes de que estamos participando en una actividad de detección de estimulación ambiental. Y pues en cambio la percepción va a ser un proceso activo porque elaboramos la información sensorial recibida para poderle dar, pues la interpretamos para darle un significado. Una característica que tiene la percepción es que nuestros sentidos
suelen adaptarse muy rápido a los estímulos que están presentes de forma continua. O sea que la intensidad con la que los percibimos va disminuyendo con el tiempo si no se modifican o si no se amplifican. Por ejemplo, nosotros cuando nos ponemos un reloj en la mañana, una pulsera, pues al principio sentimos la presión. Sin embargo, pues momentos más tarde ya ni siquiera nos damos cuenta de que lo tenemos, ya no lo notamos. Esto se llama adaptación sensorial y es adaptativa en el sentido de que nos permite ignorar estímulos que ya no nos están dando información nueva relevante para poder centrar nuestra atención en otros estímulos. Sin embargo, hay una excepción para esta regla general, que es la percepción del dolor, ya que nuestra adaptación sensorial va a ser mucho menor a los estímulos dolorosos que sean continuos. Si sentimos dolor, pues significa que tenemos un problema en nuestro cuerpo que debe ser solucionado, significa que algo aún no anda bien ahí. Pero, por ejemplo, el dolor, si dejamos de sentirlo, cuando el problema que se presentó está todavía presente, puede llevar a un agravamiento, inclusive la muerte. Entonces, bueno, por eso se dice que pues el dolor es importante para la supervivencia. Bueno, vamos a encontrar dos tipos de procesamiento perceptivo. Va a ser el procesamiento ascendente y el descendente. El procesamiento ascendente, también llamado de abajo arriba, o también se le puede llamar procesamiento dirigido por los datos, va a iniciar con la formación que recibe de los receptores y consiste en hacer un seguimiento del proceso perceptivo desde la estimulación sensorial inicial hasta que se integra la información en el cerebro. O sea que el procesamiento ascendente va a explicar cómo los receptores sensoriales registran los estímulos, cómo la información fluye desde un nivel inferior hacia un nivel cognitivo más elevado. Se va a iniciar con los datos sensoriales y estos datos sensoriales van a ser transformados y combinados para conseguir como resultado final percepciones y cogniciones. La percepción no solamente está formada por la combinación de información de los receptores sensoriales, sino que se ve modificada también por nuestros procesos cognitivos superiores. Por lo tanto, los conocimientos que nosotros tenemos completan nuestra percepción. O sea, los hechos, los recuerdos, nuestras expectativas. Aquí entra en juego ya lo que es el procesamiento descendente, que también se le puede llamar de arriba a abajo, o también se le puede llamar procesamiento dirigido por conceptos. Este es un procesamiento de la información que está guiado por nuestros conocimientos y experiencias previas a partir de los cuales construimos nuestras percepciones, y todos tenemos distintas percepciones de todas las cosas. Entonces son estos conocimientos y expectativas los que utilizamos cuando intentamos dar sentido o tratamos de interpretar la información recibida de estímulos ambiguos o que no han sido percibidos nítidamente por nuestros sentidos. Entonces la percepción implica trabajar con los dos tipos de procesamientos al mismo tiempo, el ascendente y el descendente. Por ejemplo, cuando estamos leyendo apuntes de nuestro compañero de clase que tiene una letra bien fea, pues iniciamos con un procesamiento ascendente basado en una imagen que crea en nuestra retina esos apuntes, pero también vamos a utilizar un procesamiento descendente, ya que usamos pues nuestro conocimiento que tenemos de la materia con nuestra experiencia previa a la escritura, o sea, antes de nuestra experiencia previa con su escritura para que nosotros podamos leer lo que él escribió. Proceso perceptivo. Este proceso consta de una serie de fases. La primera fase se inicia con la estimulación ambiental. Esa estimulación está compuesta por todos los aspectos del entorno que potencialmente podemos percibir. La cantidad de estímulos suelen ser tan numerosas que nos resulta imposible percibir toda la atención entrante, por lo que solemos enfocarnos en aquellos aspectos que nos interesan. La segunda fase estaría relacionada con la estimulación a los sentidos. Una vez que atendemos al estímulo que nos interesa, concentramos nuestros sentidos en dicho estímulo, de modo que nuestros receptores sensoriales se activan y transforman la información recibida en cada modalidad sensorial: vista, oído, etc. Después vamos con la tercera fase, que es el procesamiento neuronal.
la cual se define como el conjunto de operaciones que actúan sobre las señales eléctricas y que posibilitan la consecución de la percepción. Así llegaríamos a la etapa de la percepción. Esta se produce cuando las señales eléctricas que representan la estimulación atendida son transformadas en el cerebro para dar lugar a la experiencia de haber visto, oído, olido, etc. El estímulo atendido, es decir, llegamos a tener una experiencia sensorial consciente del estímulo. Actualmente se considera que tras la percepción todavía tienen lugar dos etapas necesarias para la correcta finalización del proceso perceptivo: el reconocimiento y la respuesta o conducta. El reconocimiento sería la capacidad que poseemos de clasificar los objetos que percibimos en categorías concretas, dándoles un significado. Para que el reconocimiento se produzca, la persona debe disponer de los conocimientos necesarios previamente adquiridos. Un ejemplo es que aunque estemos viendo una mesa, si en nuestra memoria no existe el concepto de mesa, no vamos a poder reconocerla como tal. Y continuando con la última fase del proceso perceptivo, sería la respuesta, la cual incluye las actividades motrices generadas como resultado de la percepción. Por ejemplo, desplazarse para no tropezar con un mueble cuando se está andando por una habitación. Y para finalizar, vamos a destacar que todo el proceso perceptivo es dinámico y está siendo modificado de forma continua, ya que nuestro centro atencional suele desplazarse de un punto a otro, por lo que la estimulación a la que atendemos cambia constantemente. Aunque el proceso perceptivo puede describirse con una serie de fases que comienzan con la estimulación ambiental, el proceso perceptivo global no tiene por qué tener un comienzo y un final concreto. La psicofísica es el estudio de la relación que existe entre las propiedades de los estímulos físicos y las reacciones psicológicas humanas de esas propiedades. Esto viene siendo algo complejo, ya que en varias ocasiones el mismo estímulo físico puede producir percepciones muy diferentes. Por ejemplo, cuando una persona pues vive en una calle que es muy transitada y pasa mucha gente y así, cuando tú estás viendo tu televisión a un volumen con las ventanas cerradas, pues a un volumen moderado que lo escuches muy bien. Si tú abres una ventana, vas a tener que subir el volumen de la televisión para poder escucharla al mismo nivel que lo escuchabas cuando la tenías cerrada. Al estar hablando de umbrales absolutos, esto se puede definir como la cantidad de la estimulación mínima que se va a necesitar para poder detectar un estímulo concreto el 50% de las veces. Como por ejemplo, podemos imaginarnos que en la pantalla de una computadora nos van a enseñar puntos de diferentes tamaños. Este va a variar, por ejemplo, del 1 al 25. Y vamos a responder si lo percibimos o no lo percibimos. Se menciona que al terminar esa prueba se comprobó que en los tamaños del 10 o menos siempre se contestó que no, o sea que no se percibía, pero del 16 hacia arriba siempre se contestaba que sí. Entonces el umbral absoluto estaría ubicado entre el tamaño 10 y 16, y eso se podría decir que el umbral absoluto sería el número 13. La teoría de la detección de señales va a predecir cómo y cuándo detectamos la presencia de un estímulo, que puede ser alguna señal cuando estamos entre otros muchos estímulos, como por ejemplo algún ruido que estás en la calle o en alguna aglomeración de mucha gente. Esta teoría sostiene que no va a existir un umbral absoluto único y que esta detección depende en parte a tu experiencia y tus expectativas, la motivación y el nivel de fatiga de cada persona. Esta teoría enfatiza en que un solo estímulo físico no va a ser suficiente para que se presente esta percepción, sino que depende de muchos factores, como factores mentales, que son muy fundamentales. En el umbral diferencial, los estudios de discriminación de estímulos, los investigadores van a tratar de determinar cuál es la menor cantidad de cambio que se necesita de estímulo para que sea percibido como diferente. A esta capacidad de discriminación se va a medir a través de un denominado umbral diferencial, y este se puede definir como la diferencia menor entre dos estímulos para que una persona sea capaz de apreciarlo el 50% de las veces. Un concepto que está muy relacionado con el umbral diferencial es el concepto de diferencia apenas perceptible. Entonces así ya podríamos decir que el umbral diferencial es la cantidad de cambio requerido
en un estímulo para que pueda producir la diferencia apenas perceptible en la sensación psicológica. Entonces podríamos decir que el umbral diferencial va a corresponder con el término físico y la diferencia apenas perceptible va a hacer referencia a la reacción psicológica. La medición de la agudeza visual es una tarea de detección psicofísica. Cuando tú vas al oftalmólogo te puede poner a diferenciar entre una P y una R. Se necesita decidir si se ve una barra adicional pequeña en el extremo inferior derecho de esta letra. Se están usando versiones simplificadas de los métodos psicofísicos en los exámenes oculares en los que se evalúa tu capacidad visual y se va a determinar la graduación de unos lentes si es necesario. También se han utilizado para medir el estrés, la ansiedad y también la psicología aplicada se ha utilizado la psicofísica. Un ejemplo es que una compañía de la farmacéutica puede contratar un psicofísico para determinar si un analgésico va a incrementar la tolerancia al dolor o no. Y para finalizar con el tema de la exposición, yo les hablaré un poquito sobre lo que son las alteraciones y trastornos de la percepción. Aquí tenemos las ilusiones perceptivas, que son aquellos fenómenos en el que el estímulo percibido no corresponde con el estímulo real. Es decir, una ilusión sería una percepción incorrecta. En la vida real, y en la vida diaria, las ilusiones ópticas ocurren de una forma más o menos frecuente. Por ejemplo, cuando estamos viendo a través de un vaso y cambiamos el ángulo o simplemente quitamos el vaso, la visión que estamos viendo a través de él, no era la correcta, era un tipo de ilusión. Y las ilusiones no se producen únicamente con el campo visual de la percepción, sino que también pueden darse en otros sentidos. Por ejemplo, las ilusiones visuales son las más conocidas y por ende son las más estudiadas. También se dice que la existencia de las ilusiones perceptivas demuestra que la percepción no está determinada exclusivamente por las características del estímulo observado, sino que también está influida por características psicológicas. Y de ilusiones perceptivas aquí está un ejemplo, que es la ilusión de Müller. Dice que la línea vertical de la izquierda parece más larga que la línea vertical de la derecha, aunque ambas miden exactamente lo mismo. También tenemos lo que son las alucinaciones. Las alucinaciones son experiencias perceptivas que aparecen en ausencia de estímulos externos y pueden producirse en una gran variedad de trastornos orgánicos que pueden ser inducidas por el consumo tóxico de depresiones y también puede ser por demencia. Suelen presentarse principalmente en periodos de ansiedad y estrés. Y las alucinaciones más comunes son las de percibir olores, sensaciones corporales y ver luces y percibir olores. También tenemos otro caso que son las agnosias. Las agnosias es una alteración perceptiva caracterizada por la incapacidad de reconocer estímulos familiares y atribuirles un significado. Está causada por la lesión determinada de una estructura cerebral, por ejemplo, unas áreas asociativas del córtex cerebral, el tálamo y el cuerpo calloso. Las agnosias pueden ser unimodales o polimodales. Y unos ejemplos serían de que las visuales, la prosopagnosia es incapacidad para reconocer el rostro de la persona conocida por el paciente. Una agnosia cromática es una incapacidad para identificar los colores. Y una auditiva sería la agnosia por los sonidos, es una incapacidad de identificar el significado de los sonidos no verbales. Y amusia significa la incapacidad para el reconocimiento de características de la música, como un ejemplo sería el tono. Gracias por su atención.